Hay una mentira que repetimos casi sin darnos cuenta, una mentira que parece chiquita pero termina marcando la forma en que vivimos. Esa frase que nos decimos cada mañana como quien acaricia una excusa para seguir igual. Mañana empiezo, mañana me pongo las pilas, mañana va a ser distinto. Y mientras ese mañana nunca llega, el hoy se nos va quedando vacío como un cántaro que pierde agua gota a gota sin que nadie lo repare. Nos acostumbramos a vivir en un desorden que no es inocente. No es falta de agenda, ni papelito, ni recordatorio. No, el desorden es más profundo. Se mete en la forma en la que pensamos, en cómo nos justificamos, en cómo esquivamos lo que nos cuesta enfrentar. Porque cuando uno vive entre papeles tirados, horarios rotos y prioridades confusas, siempre tiene una excusa lista para no encarar lo importante. No pude, no me dio el tiempo. Tuve 1000 cosas y así seguimos, como si el caos fuera un refugio cómodo que nos protege de mirar de frente aquello que realmente nos asusta. Porque lo que de verdad asusta no es ordenar la mesa ni acomodar el día. Lo que asusta es ordenar la vida. Cuando uno ordena la vida desaparecen las excusas. Se cae la careta, ya no basta con culpar al ruido, al trabajo, a lo demás. De pronto las decisiones quedan expuestas y ya no alcanza con decir no tuve tiempo, porque el tiempo siempre estuvo ahí, solo que lo gastamos en lo que no construía nada. Y lo más triste es que lo sabemos, lo sentimos, lo cargamos en la espalda cada noche cuando nos acostamos y tenemos la sensación de que otra jornada se nos escapó sin avanzar un paso. Nos convencemos de que es normal vivir corriendo detrás de algo que nunca alcanzamos, acostumbrados a apagar incendios inventados y a llenar los huecos del día con cosas que parecen urgentes pero que no dejan nada. Pero no es normal, no debería serlo. La vida no está hecha para vivir en estado de emergencia permanente. No estamos acá para sobrevivir al día, sino para dirigirlo. Pero para eso hace falta una honestidad que duele. Duele reconocer que el problema no es la desorganización. El problema es que hemos construido una versión de nosotros mismos que pide desorden para no hacerse cargo. Y ahí empieza todo. Ese es el nudo que hay que desatar. El día que dejemos de prometer un mañana distinto y empecemos a mirar este hoy con la seriedad que merece, ese día empieza la verdadera transformación. Pero para eso hay que animarse a hacer una pregunta que casi nadie quiere hacerse. ¿Qué parte de mi vida está en caos porque me conviene que esté así? Y esa respuesta, aunque duela, es el comienzo de la libertad. Mira, uno no vive desordenado porque sí. Nadie elige el caos porque sea lindo, lo elige porque sirve. Sirve para esconder lo que no queremos ver, lo que no queremos decidir, lo que no nos queremos animar a asumir. El desorden es en el fondo una coartada silenciosa. Nos permite decir no pude cuando en realidad no quisimos. Nos deja creer que la vida nos supera cuando en verdad somos nosotros quienes la dejamos suelta, sin rienda. Pensalo por un instante. Cuando todo está tirado, cuando el día es una mezcla de urgencias inventadas, cuando no distinguimos lo importante de lo ruidoso, siempre podemos recurrir a la misma frase, es que estoy a 1000. Y esa frase que parece inocente, nos salva una y otra vez de enfrentar lo que verdaderamente pesa, ese proyecto que nos da miedo, ese cambio que postergamos, esa conversación que sabemos que va a doler. El caos es cómodo porque nos protege de lo que nos exige crecer. Pero como todo refugio que uno usa demasiado tiempo, termina convirtiéndose en una prisión. Una cárcel suave, casi imperceptible, donde cada día se repite igual que el anterior. Y lo peor es que empezamos a creernos que somos así, que no damos para más, que no tenemos remedio. Pero no es cierto. No estamos hechos de caos, estamos hechos de decisiones. Y las decisiones se pueden cambiar. El cerebro, dicen los que saben, se acostumbra a lo que repetimos. Si vivimos reaccionando, vivimos corriendo. Si dejamos todo para después, el después se vuelve un hábito. Si nos convencemos de que mañana será distinto, mañana siempre se posterga. Y así pasan meses, años, vidas enteras que nunca terminan de arrancar. Y entonces aparece esa sensación amarga de que el tiempo se nos escapa entre los dedos como arena. Parece una angustia suave pero constante, de que la vida que llevamos no se parece a la que soñamos cuando éramos jóvenes. Pero en vez de admitirlo nos refugiamos más en el desorden, como quien se tapa los ojos para no ver. Pero tarde o temprano llega un momento incómodo, casi inevitable, donde uno se da cuenta de que ya no puede seguir escondiéndose detrás del caos, que ya no alcanza con el algún día, que la vida pide otro tipo de coraje, el de ordenar.
el de ordenar, el de poner cada cosa en su lugar, el de hacerse cargo, porque ordenar no es acomodar objetos, es ordenar prioridades, es ordenar el alma, es ordenar la verdad. Y cuando uno empieza, aunque sea despacito, aunque sea torpe, algo cambia. El refugio se abre, la prisión se agrieta, y uno empieza a ver que quizá la vida no estaba tan en contra nuestra, que tal vez éramos nosotros los que vivíamos en contra de ella. Hay una verdad que casi nadie admite, porque pica, porque desnuda, porque nos deja sin esas excusas que veníamos acariciando desde hace años. Muchas personas no quieren ordenarse, no porque no sepan cómo hacerlo, no porque les falte tiempo, no porque la vida sea muy complicada, sino por miedo. Un miedo profundo, primitivo, que se esconde detrás de cada mañana empiezo que repetimos como un mantra de autoengaño. Es el miedo a quedar expuesto. Porque cuando tu vida está mezclada, cuando tus días son un torbellino, cuando todo es urgente y nada es importante, siempre podés decir, no pude porque estaba hasta arriba. Y esa frase que usamos como un salvavidas en realidad es una armadura que evita que otros vean lo que realmente falta: decisión, coherencia, responsabilidad. Pero cuando uno se organiza, ahí cambia la historia. Cuando uno ordena su vida se queda sin escondite. Ya no podés culpar al caos externo. Ya no sirve decir que no te alcanzó el día. Ya no tenés dónde escapar cuando te preguntás por qué no avanzás. La organización es como encender una luz fuerte en una habitación que siempre mantuviste en penumbra. De repente ves lo que antes pasaba desapercibido, las horas que se van en distracciones, las excusas que venías repitiendo, los sueños que fuiste posponiendo una y otra vez por miedo a fallar o por miedo a no tener excusas si fallaba. Porque la verdad es que el desorden nos protege del juicio más duro de todo, el nuestro. Cuando uno dice no tuve tiempo, se salva, pero cuando la agenda está clara, cuando priorizaste, cuando hiciste espacio, si igual no avanzás, ya no hay a quien culpar. Ahí aparece el silencio incómodo, ese silencio que te obligas a evitar revisando el móvil, inventando urgencia, ocupándote sin avanzar. Es más fácil vivir confundido que vivir consciente. La confusión es tibia, la claridad quema, y en el fondo de ese miedo a organizarnos hay algo aún más hondo, el temor a descubrir que podríamos hacer más de lo que hacemos, que podríamos ser más de lo que somos y que no lo estamos siendo. Ese descubrimiento duele. Hay gente que prefiere el caos antes que enfrentarlo, pero te digo algo que la vida me enseñó. Nadie crece escondido, nadie mejora refugiado en excusas, nadie encuentra paz esquivando lo que duele. Tarde o temprano, uno tiene que mirarse de frente, sin adornos, sin ruidos, sin culpas prestadas, y preguntarse qué parte de esta vida que llevo está hecha de miedo. Y cuando uno se hace esa pregunta sin mentirse, ahí empieza el verdadero orden. Hay una cosa que pasa en todas partes del mundo, en todas las casas, en todas las edades: la distancia entre lo que decimos que nos importa y la forma en que usamos nuestros días. Es un divorcio silencioso que casi nadie quiere reconocer, pero que se siente todos los días como un ruido de fondo que desgasta el alma. Decimos que queremos estar bien, pero dormimos mal, comemos apurados y vivimos estresados. Decimos que la familia es lo primero, pero estamos más pendientes del teléfono que de la gente que tenemos enfrente. Decimos que tenemos sueños grandes, pero dedicamos nuestras horas a cosas que no nos acercan ni un centímetro a ellos. Decimos que queremos cambiar, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo. Y lo peor no es que fallemos. Fallar es humano. Lo que duele es que, con el tiempo, uno empiece a acostumbrarse a vivir así, con ese tironeo entre lo que siente y lo que hace. Y esa incoherencia interna te va haciendo más pesado el cuerpo, más lenta la mente, más ruidoso el corazón. El problema no es que no tengamos tiempo. El problema es que no tenemos decisión. La mayoría de las personas no está cansada por el trabajo. Está cansada por vivir dividida entre lo que quiere ser y lo que termina siendo, entre lo que dice en voz alta y lo que sostiene en silencio, entre lo que sueña y lo que hace cuando se levanta cada mañana. Y esa fractura interna genera una angustia que nadie confiesa, pero todos conocen. Porque cuando uno vive sin coherencia, la vida entera se siente desordenada, aunque la casa esté impecable. No fuimos hechos para dispersión permanente. No fuimos hechos para correr detrás de todo sin agarrar nada. No fuimos hechos para gastar las mejores horas del día
en cosas que no nos dejan nada. La organización verdadera, esa que no nace de agenda ni de moda, empieza cuando uno se hace la pregunta incómoda: ¿estoy viviendo de acuerdo a lo que digo que es importante para mí? Es una pregunta que te deja desnudo, porque ya no puedes culpar al jefe, ni a la familia, ni al móvil, ni al tráfico. La respuesta siempre vuelve a vos, y ahí está la raíz del cambio. No en hacer más, sino en elegir mejor. No en correr, sino en decidir. No en llenar la agenda, sino en limpiarla. Y cuando uno empieza a mirar su tiempo con la seriedad que merece, algo pasa. La vida deja de sentirse caótica, la ansiedad baja, el día se vuelve más liviano, y uno empieza a notar que el problema nunca fue la cantidad de horas, sino en qué las gastábamos. La coherencia no se compra ni se aprende en un libro. La coherencia se construye viviendo como quien no quiere perder lo que le queda de tiempo. Hay un momento en la vida, a veces llega a los 20, a veces a los 50, a veces justo cuando la vida nos da un sacudón, en el que uno tiene que hacer un inventario brutal, no de objetos sino de verdades. Mirar la vida tal cual es, sin adornos, sin excusas, sin ruido, y preguntarse: ¿qué de todo esto todavía me sirve? ¿Qué de todo esto me sostiene? ¿Qué de todo esto me hunde? Porque organizar la vida no es apretar botones ni seguir métodos. Es algo mucho más profundo, es aprender a soltar costumbres viejas que ya no nos llevan a ningún lado, a soltar relaciones que hace tiempo dejaron de ser compañía para convertirse en carga, a soltar actividades que solo mantenemos por inercia, por miedo o por culpa. El ser humano tiene una tendencia extraña: seguir aferrado a lo que ya no quiere solo porque un día quiso. Es el costo hundido, como le dicen los académicos. Pero en la vida no se trata de cuánto llevas invertido. Se trata de si todavía tiene sentido seguir invirtiendo. Y ahí es donde muchos se quedan atrapados. Mantienen trabajos que los marchitan porque ya pasaron muchos años ahí. Sostienen vínculos que los desgastan porque han vivido mucho juntos. Persiguen metas que ya no sienten porque un día lo prometieron. Y mientras tanto, la vida, la única que tenemos, pasa. La verdadera organización empieza cuando uno se da el permiso de dejar ir. Cuando entiende que no todo merece quedarse, que no todo merece tiempo, que no todo lo que un día nos acompañó tiene que acompañarnos para siempre, que hay ciclos que ya cumplieron su función aunque nos dé pena admitirlo. Y lo más sorprendente es esto: al principio duele, pero después se alivia. Cuando uno empieza a sacar lo que resta, la vida se ordena sola, como un armario que por fin respira, como una casa que recupera su luz, como la cabeza cuando por fin se calla el ruido y aparece claridad, porque el desorden más pesado no es el de afuera, es el de adentro. Es ese cúmulo de cosas que hacemos por compromiso, por temor, por imagen, por costumbre, no por deseo. El día que uno se anima a decir esto ya no, la vida se abre. Y no se abre porque todo quede perfecto, sino porque por primera vez dejamos espacio para que entre aire nuevo, para que entren decisiones nuevas, para que entre otra versión de nosotros mismos, una más honesta, más liviana, más libre, porque la libertad no se encuentra viajando lejos ni comprando tiempo. La libertad empieza cuando uno elige qué merece quedarse en su vida y qué ya no. Hay algo que aprendí con los años: no basta con ordenar el reloj si uno no ordena también el alma, porque el tiempo por sí solo no garantiza nada. Hay gente que tiene días perfectamente planificados y aún así vive agotada, triste, desconectada de sí misma. ¿Por qué? Porque organizar la vida no es solo decidir qué vas a hacer, es decidir cómo vas a estar mientras lo haces. La mayoría cree que fracasa por falta de horas, pero la verdad es más simple y madura: fracasa por falta de energía. Porque hay un costo invisible que nadie te enseña de joven. Cada decisión que tomás, cada duda que arrastrás, cada interrupción que aceptás, consume un pedacito de tu capacidad mental. Y cuando vivís en desorden, ese consumo es constante, una fuga lenta, diaria, silenciosa. La desorganización es como un impuesto que no se ve, pero que siempre se cobra. Te roba claridad, te roba ánimo, te roba creatividad, te roba paz. Y lo hace de a poquito, de manera tan suave que no te das cuenta. Un mensaje que interrumpe, una tarea que dejaste para después, un objeto perdido, una decisión que postergaste, una hora que se fue revisando cosas que no importan. No es un desastre grande, son 1000 cortes pequeños que te dejan mentalmente exhausto al final del día.
Por eso hay tantas personas que sienten que no avanzan aunque trabajen todo el día. Por eso tanta gente vive ocupada pero vacía, o llena de actividades pero lejos de sí misma. Y es que no fuimos hechos para repartir nuestra energía en 1000 pedazos. Fuimos hechos para concentrarla, para poner el corazón en lo que importa, para proteger las horas en las que somos más lúcidos, para no regalar nuestra atención a lo urgente de otro mientras lo importante nuestro se enfría en un rincón. El cuerpo mismo lo avisa. Hay momentos del día donde la cabeza está más clara, donde las ideas nacen solas, donde uno siente que puede construir, pero ¿qué hace la mayoría? Gasta esas horas doradas en revisar mensajes, en responder cosas ajenas, en apagar incendios que ni siquiera eran suyos. Y cuando por fin llega lo que realmente importa, ya está agotado. No es falta de talento, no es falta de voluntad, es falta de estrategia y falta de respeto por nuestra propia energía. Porque organizar tu vida no significa llenarla de cosas, significa proteger lo que vale, poner en primer lugar lo que de verdad te construye, reservar tus mejores horas para tus mejores esfuerzos, cerrar la puerta a lo urgente que no deja nada, elegir con cuidado dónde pones tu atención, porque a dónde va tu atención va tu vida. Y esa es una de las grandes tragedias silenciosas de esta época, gente buena, gente con sueños lindos, gente con una vida por delante, desgastándose en un desorden que nunca eligió, pero al que nunca se animó a ponerle límites, porque al final la vida no se mide en años, se mide en energía bien usada, en momentos en los que estuviste realmente presente, en decisiones tomadas con claridad, no con cansancio, en días donde no te dejaste arrastrar por el ruido. Y cuando uno empieza a proteger su energía, aunque sea un poquito, el mundo cambia, el día se siente más liviano, la mente respira, la vida deja de sentirse como un incendio eterno y empieza a parecerse más a un camino que por primera vez vas eligiendo vos. Hay una palabra que a la gente le cuesta decir más que cualquier otra, aunque no lo admita, no. Es chiquita, sencilla, pero pesa como una piedra. Porque decir que no es poner un límite, y poner un límite es algo que no nos enseñaron. Nos enseñaron a quedar bien, a ser útiles, a no decepcionar, a estar disponibles, a decir que sí aunque por dentro nos estemos rompiendo. Y así vamos por la vida, diciendo que sí a todo lo que aparece, respondiendo cada mensaje, aceptando cada compromiso, estando para todo el mundo menos para uno mismo. Hasta que un día nos damos cuenta de que vivimos cansados, irritables, dispersos, porque nunca defendimos nuestro tiempo, ni nuestra energía, ni nuestro silencio. Pero la vida tiene una forma curiosa de cobrarnos lo que no cuidamos. Si no cuidas tu tiempo, otro lo va a usar por vos. Si no cuidas tu atención, te la van a arrancar. Si no cuidas tu paz, la van a pisar sin querer, porque nadie valora lo que vos mismo no protegés. La gente cree que poner límites es ser egoísta, pero es exactamente al revés. El que no pone límites se vacía. Y cuando uno se vacía, deja de ser útil, deja de ser amable, deja de tener paciencia. Se vuelve una versión gastada de sí mismo, una sombra de lo que podía ser. Y esa sombra no le sirve a nadie, ni a los seres queridos, ni al trabajo, ni a uno mismo. Los límites no son muros, los límites son caminos. Son la forma de mantener lo importante adentro y lo que te drena afuera. Y hay algo que nadie dice pero que es fundamental. Muchas de las urgencias que te reclaman no son tuyas. Son vidas ajenas que quieren que seas bombero de incendios que no te corresponden por miedo, por costumbre o por comodidad. Y si vos pasás la vida apagando fuegos que no son tuyos, nunca vas a construir nada propio. El mundo moderno tiene una trampa silenciosa. Parecer ocupado se confunde con ser valioso. Y entonces uno empieza a correr, a rellenar, a responder rápido como si la velocidad fuera un mérito. Pero la vida no se mide en cuántas cosas haces, se mide en qué cosas decidís no hacer para poder quedarte con lo esencial. Y ahí está el verdadero coraje, en decir esto sí y esto no. En reconocer que tu tiempo no es infinito, que tu energía no es inagotable, que tu vida es una sola. En darte el permiso de decepcionar a otros para no traicionarte a vos. Para no traicionarte a vos. Porque cuando uno empieza a poner límites, algo maravilloso sucede, el caos se retira, la ansiedad baja, la agenda se afina, las relaciones se vuelven más sinceras, los días se sienten más livianos, es como si la vida por fin entendiera qué querés de ella. Y ahí descubrís que los límites no son un acto de rebeldía, son un acto de amor, amor propio, amor por tu tiempo,
amor por lo que de verdad te importa. La organización no empieza con agenda ni calendario. Empieza cuando decís, hasta acá, de acá para adelante, mi vida la elijo yo. Al final de todo este camino, después de dar vueltas, de hacer promesas que no cumplimos, de llenarnos de excusas, de escondernos detrás del caos, llega un momento en que la vida te pide una cosa sola: respeto. Respeto hacia tu tiempo, hacia tu energía, hacia tu historia, hacia tu futuro. Respeto hacia esa parte de vos que sabe que mereces algo mejor que una existencia vivida a las corridas, perseguido por urgencias ajenas, drenado por un desorden que no te deja respirar. Porque organizar tu vida no es volverte perfecto. No es levantarte a las 5, ni tener listas de colores, ni hacer de tu día una tabla de producción. No. Organizar tu vida es tratarte con dignidad. Es entender que el tiempo no vuelve, que cada día que se va es un pedazo de la única vida que tenés, que la juventud se gasta, la energía se gasta, la atención se gasta, y que si no la cuidás vos, nadie la va a cuidar por vos. La gente cree que la organización es rigidez, pero la rigidez es caos disfrazado de control. La verdadera organización es libertad. La libertad de no estar corriendo, de no estar siempre tarde, de no apagar incendios que no encendiste, de no vivir prestado a las prioridades de otro. La libertad de tener espacio para pensar, para crear, para descansar, para estar con quien querés y estar de verdad. Mirá, la vida se te va igual, lo organices o no, pero la diferencia está en cómo la sentís. Una vida sin orden es una vida que pesa, una vida que siempre demanda más de lo que uno puede dar, una vida llena de ruido que no te deja escuchar ni lo que querés ni lo que necesitas. En cambio, una vida organizada se siente más liviana, no porque tenga menos problemas, sino porque tiene menos confusión, no porque sea perfecta, sino porque es honesta, no porque esté bajo control, sino porque está alineada con lo que vos valorás. Y acá llega la pregunta que define todo, la pregunta que nadie quiere hacerse, pero que todos deberían enfrentar aunque duela. Si seguís viviendo exactamente como estás viviendo hoy, sin cambiar nada, sin mover una pieza, ¿dónde vas a estar dentro de 5 años? No donde soñás, donde estarías siguiendo tus hábitos de ahora, porque el futuro no es un misterio. El futuro es la consecuencia natural de lo que repetís cada día. Si esa visión no te entusiasma, si incluso te asusta un poco, entonces no esperes a mañana. El mañana es el escondite más viejo del ser humano. La vida real se cambia hoy con pasos pequeños, con decisiones firmes, con una honestidad que a veces duele, pero que libera. No necesitas volverte una máquina. No necesitas cumplir todos los sistemas del mundo. No necesitas copiar vida ajena. Necesitas una sola cosa: elegir, todos los días, ser un poquito más coherente con lo que decís que te importa. Ahí empieza la organización. Ahí empieza el respeto por tu tiempo. Ahí empieza la vida que podrías estar viviendo hace años. Y lo único que te separa de ella es decidir empezar ahora.